Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Tokyo Ghoul. Si te gusta, no olvides dejar tu like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 56. La persona que me gusta simplemente. ¿Quieres venir conmigo? Eto se sorprendió un poco. ¿Qué está haciendo este tipo? Sí, la verdad es que respeto mucho al mayor Yoshimura. La última vez lo lesioné, así que quería disculparme. Yakuya ofreció una excusa para explicarse. Tenía sentido llamar a Yoshimura señor ya que era el limpiador anterior. Aunque el objetivo principal de Byakuya era asegurarse de que Yoshimura y Eto pudieran encontrarse, realmente quería comprobar cómo estaba. Pero mi trabajo no se publicará tan pronto, ¿verdad? Eto cuestionó, inseguro sobre el cronograma. Cierto, tardaremos al menos 2 o 3 meses más, respondió Byakuya. Pero no creo que tengamos que esperar a que se publique la novela para visitarlo. Aún así, prefiero esperar hasta ser más autosuficiente antes de verlo, dijo Eto, sacudiendo la cabeza ligeramente. De acuerdo. Entonces centrémonos en perfeccionar el manuscrito por ahora, asintió Byakuya. Para cuando termine el proceso de publicación, tendremos lista la versión más pulida. Respetando sus deseos, no insistió más en el asunto. Pero antes de eso, hay algo más, dijo Eto de repente, con un tono serio. Nuestro árbol Aogiri necesita un rey tuerto. Mi plan original era asumir ese papel yo mismo, pero mi fuerza no se compara con la tuya ni con la de ese chico de pelo azul. Como eres el nuevo limpiador, probablemente seas más fuerte que él. Quiero que seas el rey tuerto, dijo. Pero eres mitad humano, y tu vida es demasiado corta. Necesitamos prepararnos para que el próximo rey tuerto herede el trono. Aunque era la única mitad Ghoul por naturaleza, Eto carecía de la fuerza abrumadora que se esperaba del rey tuerto. Por otro lado, Byakuya era el mitad humano más fuerte que jamás había conocido, pero su limitada esperanza de vida hacía improbable que pudiera traer un cambio duradero al mundo. Eto creía que la esperanza de la revolución residía en preparar al próximo rey tuerto. El próximo rey tuerto, no creo que sea necesario, respondió Byakuya con calma. Si podemos trabajar juntos para cambiar el mundo ahora, no hay necesidad de esperar a otro rey. Sabía perfectamente que, en la historia original, el próximo rey tuerto, Kaneki, no asumiría el cargo hasta dentro de una década aproximadamente. Pero Byakuya no tuvo paciencia para esperar tanto. Con el inmenso poder de su Mangekyo Sharingan, cambiar el mundo no le llevaría años. Sería algo sin esfuerzo. Qué seguro estás, ¿verdad? Solo eres un lolicón descarado, comentó Eto, sorprendido por su seguridad. Aunque todavía dudaba de si ella, ese lolicón desvergonzado y ese chico de cabello azul podrían cambiar el mundo en el corto lapso de vida de un medio humano, sentía una inexplicable confianza en él. Quizás era el aire de misterio que lo rodeaba. Incluso sospechaba que aún no había revelado su verdadera fuerza. Por ahora, decidió confiar en este lolicón desvergonzado. El árbol Aogiri ya se ha mudado a su siguiente base, ¿verdad? Preguntó Byakuya. Sí, en el distrito 24. Es el mejor lugar para hacernos más fuertes, respondió Eto con sinceridad. Ya había aceptado a Byakuya como el primer rey tuerto del árbol Aogiri. Desconfiar de su rey no tendría sentido, así que no ocultó nada. Pero, Byakuya ya estaba formando un plan. En la historia original, Arima, la limpiadora, pasó años liderando el Escuadrón Cero en el Distrito 24, participando en un juego de golpear al topo con el árbol Aogiri. Aunque parecía que estaba ocupado, nada sustancial salió de ello. Esta estrategia funcionó porque la estructura laberíntica del Distrito 24 hacía casi imposible que incluso V monitoreara el área de manera efectiva. Si la base del árbol Aogiri estuviera en el Distrito 24, Byakuya podría fingir que lidera un asalto mientras juega en secreto al golpear topos con ellos, o incluso aprovechar la oportunidad para centrarse en otros asuntos. La noche se hizo tarde mientras Byakuya y Eto continuaban puliendo el manuscrito juntos.
Cuando llegó el momento de irse, Eto se detuvo en la puerta con una expresión juguetona en su rostro. Señor Lolicón, ¿no me acompañará a casa esta vez? Bromeó. Tus apodos para mí se están saliendo de control. Byakuya suspiró, incapaz de contener una queja. Lolicón, editor Lolicón, Lolicón desvergonzado, Lolicón mentiroso desvergonzado, y ahora señor Lolicón. Había perdido la cuenta de cuántos apodos le había puesto, todos relacionados con el mismo tema. Están mal estos apodos. Obviamente son bien merecidos, respondió Eto, claramente disfrutando. A pesar de que lo llamaba constantemente Lolicón, su tono nunca fue duro ni despectivo, era casi alegre. No puedo discutir eso, admitió Byakuya, con cara seria. Pero debo corregirte. No soy un Lolicón. Es solo que la persona que me gusta resulta ser una loli. No podía controlar el hecho de haber sido transportado 10 años antes de los eventos de la historia original. Aunque esto fuera antes de que Eto se convirtiera en la Eto legendaria, ella seguía siendo la persona que más le gustaba. Él no estaba bromeando. Eto, al oír esto, se quedó paralizada por un instante. Su pequeño y adorable rostro se sonrojó levemente. Estaba claro a qué se refería con la persona que me gusta. ¿Quién más podría ser sino ella? Capítulo 57. El rey tuerto. Sin embargo, también podría ser esa chica ghoul llamada Uruka Minami. Eto consideró que esta posibilidad no podía descartarse por completo. Tenía la sensación de que Byakuya parecía bastante interesado en esa chica ghoul. Al pensar en esto, Eto sintió aún más curiosidad. Tarde o temprano, tendría que visitar a esa chica ghoul. Eres un atrevido al decir algo así, Lolicón descarado, Eto bromeó. Me siento halagado, respondió Byakuya, imperturbable. Eso no fue un cumplido, murmuró Eto, sintiéndose un poco sin palabras. Hablando de eso, ¿ya sabías mi verdadera identidad? El tono de Eto cambió mientras planteaba la pregunta. No estaba completamente segura, pero sospechaba fuertemente que este Lolicón desvergonzado hacía tiempo que había descubierto que ella era el búho tuerto. Al recordarlo, sus reacciones habían sido extrañas. Cuando la vio por primera vez como el búho tuerto, no se sorprendió en absoluto. En ese momento, ella pensó que era porque simplemente no le importaba, pero todavía había algo en eso que no encajaba. Sí, admitió Byakuya. Cuando supe que te apellidabas Yoshimura, empecé a sospechar. Luego, cuando vi al búho tuerto en el distrito 24, estaba casi convencido de que eras tú. Incluso con la cara cubierta, lo supe por tu figura. Aunque lo admitió, su explicación sonó razonable y no reveló su identidad como transmigrante. ¿Y has estado fingiendo todo este tiempo, jugando con este juego de hacer creer, no? Eto lo dijo, con un tono cargado de inquietante inquietud. Bueno, lo disfruto. La franqueza de Byakuya dejó atónita a Eto por un momento. Antes de que pudiera reaccionar del todo, aclaró. Disfruté del trabajo de la señorita Takatsuki, así que no fue un juego de fantasía. El rostro de Eto se oscureció por la frustración. Este Lolicón bastardo no terminó bien la frase. Casi la engañan. Bueno, entonces, vámonos. Necesito regresar. Pero, señor Lolicón, por favor, diríjase también al distrito 24. En el árbol Aogiri debemos darle la bienvenida a nuestro nuevo rey, el rey Lolicón tuerto. El tono de Eto era juguetón, claramente burlándose de él. Por favor, no me pongas ese apodo, Byakuya suspiró derrotado. El título de rey tuerto sonaba genial, pero con la palabra Lolicón encima, sonaba pervertido. ¿Entendido, rey Lolicón? O debería decir, Lolicón tuerto. Eto se rió entre dientes, claramente disfrutando de su travesura. Al darse cuenta de su intención de provocarlo, Byakuya decidió no importarle. Después de todo, reaccionar solo significaría perder. Una vez satisfecho con sus burlas, Eto volvió a su comportamiento habitual. Luego, los dos partieron hacia el distrito 24. Los laberintos subterráneos del distrito 24. El árbol Aogiri se estaba preparando para establecer su dominio en el distrito 24, con el objetivo de derrotar a los grupos rivales y reclutar necrófagos dispuestos a expandir sus números. Sin embargo, Eto aún no había dado la orden de actuar.
carecía de recursos suficientes para ejecutar sus planes por el momento. Actualmente, el árbol Aogiri se había asentado en una zona relativamente oculta en las profundidades del Distrito 24. Aunque Eto estaba ausente, la fuerza de los dos líderes restantes, Tatara y Noro, superada solo por ella, garantizaba la seguridad del grupo. Tatara, en particular, era un caso raro. A pesar de estar clasificado como SS, era un Kakuja completamente desarrollado, a diferencia del medio Kakuja incompleto que la mayoría de los Ghouls conseguían. La mayoría de los medios Kakujas tenían una clasificación SS. Lógicamente, un Kakuja completo merecía al menos una clasificación SSS. Quizás porque Tatara rara vez mataba en Japón, el CCG no elevó demasiado su nivel de peligrosidad. Al fin y al cabo, sus clasificaciones se basaban en la amenaza percibida, no solo en el poder. En cuanto a su posterior derrota ante el medio Kakuja Takizawa, podría atribuirse a una necesidad conspirativa. Una explicación plausible sería que Tatara ya estaba agotado por luchar contra el CCG, lo que permitió a Takizawa asestar el golpe final. Byakuya y Eto tomaron un taxi hasta el Distrito 23, luego ingresaron a los laberintos subterráneos del Distrito 24 desde allí. Aunque Eto podría haber llevado a Byakuya a través de un movimiento de alta velocidad volando en su forma Kakuja, sus circunstancias actuales no le permitieron exponerse casualmente al CCG o a la vigilancia de los V. ¿Qué te parece mi atuendo? ¿No te parece novedoso? Este conjunto de vendas me costó bastante, ¿sabes? Eto se había transformado por completo, estaba envuelto de pies a cabeza con vendas blancas y cubierto con una gran capa. Los vendajes acentuaban su pequeña figura, haciéndola parecer aún más pequeña de lo habitual. Nota: durante este periodo, Eto en realidad no usaba vendajes de cuerpo completo e interactuaba con los miembros de su organización en su verdadera forma. Sin embargo, por conveniencia, omitiremos estos detalles. La historia original también tenía inconsistencias, como que los primeros miembros del árbol Aogiri sabían que Eto era el búho tuerto, pero en la historia principal, solo Tatara parecía saberlo, quizás porque todos los primeros miembros murieron. Te hace ver aún más pequeña y linda, dijo Byakuya después de un momento de reflexión, hablando honestamente. Eto chasqueó la lengua con fingida molestia. Siempre dices lindo y aún así insistes en que no eres un lolicón. Realmente no lo soy, respondió Byakuya casualmente. Pensó que Eto no sabría que, incluso 10 años después, tendría la misma figura menuda. Así que, ya fuera ahora o en el futuro, su apariencia siempre era linda, y eso no tenía nada que ver con ser una lolicón. Los dos se abrieron paso a través del caótico y peligroso Distrito 24 como si simplemente volvieran a casa, bromeando todo el camino. Pronto se encontraron con un grupo de necrófagos hostiles que bloqueaban su camino. Vaya, un humano en nuestro territorio. Y ese pequeño envuelto en vendas se ve raro. ¿A quién le importa? Humano o ghoul, todo es comida. Exactamente. Hace siglos que no tengo un festín como es debido. Mi Kagune está empezando a marchitarse. El grupo de ghouls, aparentemente parte de una pequeña organización, los había acorralado. Debajo de sus vendajes, Eto dejó escapar una risa encantada. Parece que tenemos a unos ciegos aquí. Déjamelos a mí, mi rey. Capítulo 58. Una máscara para el rey. Estos ghouls que bloqueaban el camino no merecían ser mencionados, ya que solo su líder apenas alcanzó ese. Aún así, eso no era nada débil. Después de todo, los necrófagos de clasificaciones eran raros, y ese nivel solía igualar a los investigadores de clase especial asociada o incluso de clase especial en cuanto a destreza en combate. Byakuya, que no llevaba su Kinke, no estaba dispuesto a desperdiciar las células RC y el poder ocular que Kamui necesitaba en estos ghouls. Decidió dejárselos a Eto. Eto no perdió tiempo en desatar su forma Kakuja. Su pequeña figura se transformó instantáneamente en una imponente y monstruosa figura que empequeñecía a los ghouls que tenía delante. ¿Un Kakuja? Espera, ¿es este, el Budo? ¿El Budo? ¿Por qué estaría aquí? ¿No se supone que está en combate con el CCG en el segundo distrito?
Los demonios estaban paralizados por el terror. Un Ghoul Kakuja contra Ghouls comunes era una dominación absoluta. Antes de que pudieran siquiera tener la fuerza de voluntad para huir, Eto los empaló con una precisión devastadora usando sus proyectiles Ukaku, dejándolos inertes en el suelo. En cuestión de momentos, solo el líder, apenas aferrándose a la vida, permaneció. Eto se lanzó hacia él a una velocidad inquietante, dejando escapar una risa extraña y alegre. Cada vez que entraba en una pelea o participaba en una carnicería, su excitación era palpable, casi incontrolable. Ella terminó con el líder con un golpe rápido y decisivo usando su brazo Kagune. Una vez finalizada la batalla, Eto permaneció en su forma de búho tuerto. Sin revertirse, consumió el Kakuo de los Ghouls que acababa de abatir. Sin embargo, este acto de canibalismo fue selectivo. Ella solo devoró sus Kakuo, dejando sus cuerpos intactos. Las heridas que había sufrido durante su anterior enfrentamiento con Byakuya y Arima aún no habían sanado por completo. Mediante el canibalismo, pudo acelerar su recuperación, a veces incluso recuperando la salud por completo. Eto, experta en esta macabra práctica, localizó y consumió hábilmente el Kakuo de los necrófagos caídos. No tardó mucho en completar la macabra tarea. Después, revirtió su forma de Kakuja. Sin embargo, el proceso de transformación, donde el Kagune emergió de múltiples Kakuo para envolver su cuerpo, destrozó la mayoría de las vendas que la rodeaban. Ahora, solo unas cuantas tiras de tela blanca se aferraban a ella, y debajo, no llevaba nada más. Aunque sus zonas vitales permanecieron modestamente cubiertas, los destellos de su piel debajo de los vendajes andrajosos tenían una cualidad seductora, casi provocativa. ¿Qué pasa? ¿Estamos aturdidos? Eto era plenamente consciente de su aspecto actual. Sin embargo, no había rastro de vergüenza en su rostro. En cambio, sonrió con suficiencia, burlándose juguetonamente de Byakuya. Byakuya no dijo nada. En silencio, se quitó la gabardina negra y se la echó a Eto. Su figura mucho más grande significaba que el abrigo colgaba holgadamente sobre Eto, cubriéndola fácilmente de la cabeza a los pies. ¿Qué es esto? No me digas que te preocupa que un Ghoul se resfríe. Idiota lolicón. El tono de Eto estaba lleno de sarcasmo mientras se burlaba de él. Vamos. Tenemos que adentrarnos en el distrito 24. Byakuya ignoró sus burlas y mantuvo su expresión estoica mientras reanudaba su caminata. Lo que parecía un gesto insignificante solo avivó la curiosidad de Eto. Cuanto menos explicaba, más intrigada estaba ella. Ella lo persiguió, insistiendo. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Para que quede claro, no puedo resfriarme, y tú deberías saberlo, ¿verdad? Como Byakuya seguía negándose a responder, Eto hizo un leve puchero. Le tocó el costado con los dedos, intentando provocar una reacción. Byakuya la esquivó sin esfuerzo y finalmente respondió. Instintivamente te veo como una chica humana común y corriente. Su tono era neutral, pero la declaración transmitía sus pensamientos honestos. Eto se quedó paralizada un momento, sorprendida. Luego rió burlonamente. ¿Qué le estás diciendo a un Ghoul, idiota? No. Eres medio Ghoul. Y hay una diferencia fundamental entre medio Ghoul y Ghoul completo. La corrección de Byakuya fue firme. De verdad. Sinceramente, ser medio Ghoul se siente peor que ser completamente humano o completamente Ghoul. Al menos así, no hay conflicto interno. El tono de Eto se tornó reflexivo. Si hubiera nacido puramente humana o Ghoul, podría destruir al enemigo con todas sus fuerzas. Pero como mitad Ghoul, estaba atrapada, obligada a ver la oscuridad y la desesperación de ambos mundos. Esta dualidad hacía que su lucha fuera singularmente dolorosa, una razón clave detrás de su deseo de transformar el mundo. Como mitad humano, al menos podría compartir algo de ese dolor contigo. La voz de Byakuya era tranquila pero genuina. Qué dulce hablador, ¿verdad? Estás consolidando tu estatus como el rey lolicón. Eto rió suavemente, aunque esta vez su risa no era burlona. Era cálida, genuina. Al menos ahora, no caminaba sola hacia su sueño aparentemente inalcanzable. No soy un lolicón. La refutación de Byakuya fue, como siempre, débil. Claro, rey loli. Entendido, rey espeluznante.
Sin inmutarse por la negación, Eto felizmente añadió nuevos títulos a su creciente lista de apodos. Por cierto, no puedes mostrar tu verdadera cara al resto del árbol Aogiri, ¿verdad? Como también eres un limpiador de los V, cuanta más gente conozca tu identidad, mayor será el riesgo. Eto finalmente cambió de tema y dejó de lado sus bromas. Correcto. Por eso he preparado algo. Byakuya caminó hacia una esquina cercana. Con un pensamiento, la máscara carmesí de rayas de tigre que había comprado en la tienda del sistema se materializó en sus manos. También invocó el traje de ataque del zorro demonio de 9 colas, que lo acompañaba, y se lo puso al instante a través de su dimensión Kamui. Su peinado también cambió para parecerse al de Obito, o quizás al de Madara. La transformación fue perfecta, aunque Byakuya la había ocultado deliberadamente a Eto para evitar complicaciones innecesarias. Cuando volvió a aparecer, Eto dejó escapar un jadeo de impresión. ¡Guau! Apenas lo reconoció. El detestable lolicón había desaparecido, reemplazado por una figura misteriosa. Esto servirá. Byakuya habló en un tono deliberadamente más bajo, muy diferente de su voz habitual. Se ve bien. Esto seguro que funciona. La verdad es que esa máscara es genial. Bastante atractiva, la verdad, comentó Eto, asintiendo con aprobación. El diseño de la máscara con un solo ojo complementaba perfectamente la identidad del rey tuerto. Capítulo 59. Susanoo. En ese momento, Byakuya y Eto ya habían llegado a la ubicación de los miembros del árbol Aogiri. Aunque el distrito 24 era un laberinto subterráneo, en última instancia fue construido por necrófagos usando su Kagune. Modificar un área específica para crear una base que pudiera albergar a docenas de personas no fue particularmente difícil. Eto finalmente ha vuelto. Pero, ¿quién es la persona que está a su lado? ¿Es uno de nosotros? Debe ser. Eto no traería a nadie aquí a menos que estuviera de nuestro lado. Los miembros del árbol Aogiri comenzaron a murmurar entre ellos. Al ver la máscara en el rostro de Byakuya, naturalmente asumieron que era un ghoul. En verdad, como mitad humano, Byakuya poseía sangre de ghoul, específicamente del clan Wasu. Todos deberían estar presentes, ¿verdad? Eto detuvo sus pasos y anunció alegremente al grupo. Tengo un anuncio importante esta noche. El rey tuerto de nuestro árbol Aogiri ha aparecido. ¿El rey tuerto? Los miembros intercambiaron miradas confusas. Según su entendimiento, Eto, apodado el Búho Tuerto por el CCG, era su líder. Entonces, ¿cómo podría haber ahora otro rey tuerto? Incluso Takara, que estaba cerca, estaba visiblemente desconcertado. Eto, ¿qué pasa? Noroi, por su parte, permaneció en silencio como siempre. No hay necesidad de entrar en pánico, todos. Eto levantó la mano derecha, señalando a Byakuya, que estaba a su lado. Este es nuestro verdadero rey. En cuanto Eto terminó de hablar, Byakuya activó su Mangekyou Sharingan. El tomoe del Kamui doble, con forma de guadaña, giró un instante antes de fijarse en su lugar. Eto no había notado la transformación del ojo de Byakuya hasta el momento siguiente. De repente, hubo un cambio alrededor de Byakuya. A su alrededor se formó una enorme caja torácica esquelética de color azul, que se elevaba a más de 2 metros de altura. Como referencia, se parecía a la forma inicial de Susanoo de Madara. Esta fue la etapa inicial de Susanoo. Normalmente, Susanoo se formaba mediante la materialización de chakra. Sin embargo, en el caso de Byakuya, consumió células RC, lo que provocó una mutación. A diferencia de la apariencia semitransparente habitual de Susanoo, la de Byakuya era completamente sólida, parecida a un ghoul en su forma Kakuja. Bajo su control intencional, 2 grandes brazos esqueléticos azules crecieron de los costados de las costillas, completamente corpóreos también. Esto es, un Kakuja. Igual que Eto. Los miembros miraron en estado de shock a Byakuya, cuya forma imitaba la de un Kakuja. Aunque su Susanoo no envolvía todo su cuerpo como un Kakuja apropiado, estaba mucho más desarrollado que un medio Kakuja. Para ponerlo en contexto, Kuzen Yoshimura, en su estado debilitado, no pudo manifestar completamente su forma Kakuja, pero aún así fue reconocido como clasificado SSS.
Los miembros que reaccionaron más rápido se arrodillaron inmediatamente en señal de sumisión ante el rey tuerto. El resto pronto siguió su ejemplo, temiendo por sus vidas. Aunque no comprendían del todo la fuerza de Byakuya, el hecho de que Eto, a quien consideraban el más fuerte, lo reconociera como el rey era más que suficiente. Incluso la propia Eto quedó momentáneamente sorprendida por la repentina forma Kakuja de Byakuya. ¿No se supone que este tipo es mitad humano? Sin un Kakurou, cuando comenzaron los mitad humanos a manifestar Kagune como Ghouls. ¿O, este bastardo le estaba mintiendo otra vez? Esa parecía la explicación más probable. Mientras tanto, Tatara todavía estaba luchando por procesar la situación. De la nada, apareció un rey tuerto, y también era un Kakuja. Después de un corto tiempo, Byakuya disipó su forma inicial de Susanoo. Su razón para usarlo era simple: intimidar a los miembros del árbol Aogiri para que se sometieran sin cuestionamientos, evitando complicaciones innecesarias. Como se esperaba, la táctica fue muy efectiva. En el mundo de Tokyo Ghoul, incluso la forma inicial de Susanoo fue suficiente para dejar una impresión. Además, mantener su forma inicial no fue demasiado exigente para Byakuya, lo que le permitió sostenerla durante breves periodos sin problemas. Mientras evitara avanzar imprudentemente a etapas superiores, como la primera, segunda, tercera o última forma, no había riesgo de sobreesfuerzo. Los miembros de Aogiri 3 aceptaron por unanimidad a su rey tuerto sin una pizca de duda. Ahora, Byakuya estaba en una reunión privada con los líderes del árbol Aogiri. Originalmente, solo había 2 ejecutivos: Tatara y Noroi. Sin embargo, con Eto asumiendo el cargo de ejecutivo, su número aumentó a 3. Eto, ¿puedes explicarme qué está pasando ahora? Tatara no pudo evitar preguntar. Es el investigador Ghoul de cabello negro y ojos negros que nos atacó en el segundo distrito. También es un limpiador de la V, explicó Eto. Tatara y Noroi eran confiables, por lo que Eto no les ocultó la verdad. Byakuya, al comprender esto, no hizo ningún esfuerzo por detenerla. En este punto, se quitó casualmente la máscara, revelando sus ojos negros normales, ya que su Sharingan ya se había desactivado. ¿Eres tú? Tatara lo reconoció inmediatamente del encuentro anterior. Ya te lo dije, si no me hubiera dejado ir, no estaría vivo, continuó Eto. Sus ideales coinciden con los míos, y su fuerza me supera. Él es el único apartamento para ser nuestro verdadero rey, el rey tuerto. Ya veo, Tatara finalmente entendió. Sabía que Eto no mentiría sobre algo así y lo aceptó por completo. Y él se sometió voluntariamente al rey tuerto. Tatara se arrodilló ante Byakuya. Un rey cuya fuerza superaba la de Eto sin duda también la superaría. Noroi, silencioso como siempre, siguió el mismo ejemplo. Después, Tatara y Noroi abandonaron la habitación. Solo quedaron Byakuya y Eto. En ese momento, Eto se arrancó las vendas blancas de la cara, revelando una sonrisa peligrosa. ¿Podría explicarme, señor mentiroso? ¿Qué fue exactamente lo que acaba de decir? Capítulo 60. El mitad humano mutado. Byakuya se dio cuenta de que Eto estaba preguntando sobre su Mangekyo Sharingan, que se parecía a un Kakugan, y el Susanoo, que se parecía sorprendentemente a una transformación de Kakuja. Él rápidamente explicó: es cierto que soy mitad humano, pero no tengo un Kakurou. Puedes pensar que mis ojos están sufriendo una mutación. Aparte del secreto absoluto del Kamui, que no podía revelar bajo ninguna circunstancia, Byakuya era bastante transparente con Eto sobre todo lo demás. El Kamui, al igual que su identidad como transmigrante, era algo que nunca podía dejar que nadie supiera. No lo creo. Sin un Kakurou, no hay forma de que puedas liberar un Kagune. Lo que acabas de hacer fue claramente una transformación en Kakuja, dijo Eto, convencido de que el bastardo lolicón intentaba engañarla. De hecho, en el mundo de Tokyo Ghoul, es de sentido común básico que solo un Kakurou puede liberar un Kagune. Pero Byakuya había roto esta regla sin querer. Incluso él se sorprendió con el Susanoo, que tenía un asombroso parecido con una transformación Kakuja. No esperaba que su Susanoo mutara debido a la influencia de las células RC. En resumen, su Susanoo se formó mediante Kagune, al solidificarse las células RC. Sin embargo, como no tenía un Kakurou,
Este fenómeno solo podría explicarse como una mutación causada por la fusión del Mangekyou Sharingan con células RC. Déjame mostrarte mis ojos primero con un pensamiento. Byakuya activó su Mangekyou Sharingan. ¿Ves? ¿No se ve completamente diferente al Kakugan de un Ghoul normal? Eto se inclinó para mirar mejor y confirmó que sus ojos eran realmente muy diferentes a los de su Kakugan. Aunque ambos eran de color rojo sangre, los patrones eran completamente distintos. ¿Qué es esto exactamente?, murmuró Eto, completamente desconcertado. Esta era la primera vez que se encontraba con un mitad humano tan mutado. Y como dije, no tengo un Kakuou, ni puedo liberar libremente un Kagune. Si no me crees, echa un vistazo, ofreció Byakuya, quitándose la camisa para revelarle su espalda a Eto. Hay 4 tipos de Kakuou, y sus ubicaciones varían, pero siempre se encuentran en la parte posterior. Aunque no era visible de inmediato, la fuerza y la experiencia de Eto eran suficientes para sentir, a través de su Kakugan y su proximidad, que Byakuya realmente carecía de un Kakuou. Realmente no hay ninguno. A pesar de su incredulidad, Eto no pudo negar la evidencia que tenía ante sus ojos. Por eso dije que soy un mitad humano mutado. Si acaso, podría decirse que soy una mezcla entre mitad humano y mitad Ghoul, explicó Byakuya. Quizás no lo sepas, pero el clan Wasu lleva mucho tiempo experimentando con la combinación de humanos y Ghouls. Lo sé. Los mitad humanos como tú son el resultado de esos experimentos, empezó Eto, solo para ser interrumpido. Antes de que pudiera terminar, Byakuya la interrumpió. No estoy hablando de eso. Me refiero a experimentos quirúrgicos para convertir directamente a los humanos en Ghouls. En la línea temporal original, una compañía llamada Sphinx estaba dirigida por el padre de Kuroma y Nashiro, Nanao Yasuhisa. La compañía parecía suministrar fluido RCA-CCG, un material esencial para los Kinkes y los supresores RC. Sin embargo, oculto en su laboratorio subterráneo, Nanao colaboró con el CCG para realizar experimentos que convertían humanos en Ghouls. Este secreto solo lo conocían los miembros del clan Wasu dentro del CCG. En la línea de tiempo original, Eto estaba al tanto de estos experimentos, pero evidentemente, no se había enterado de ellos en esta línea de tiempo. Convertir a los humanos en Ghouls, realmente hacen lo que sea para crear mitad Ghouls, suspiró Eto. Solo conocía los intentos del clan Wasu de crear seminecrófagos mediante el cruce de humanos con necrófagos. Los semi-humanos del jardín iluminado por el sol eran el resultado de estos experimentos. No tenía ni idea de que los Wasu también realizaban experimentos quirúrgicos secretos. Exactamente. El mayor deseo del clan Wasu es convertirse en humanos, y los mitad Ghouls representan el resultado ideal de ese deseo, dijo Byakuya. Los mitad Ghouls como Eto, con una fuerza inmensa y la capacidad de integrarse perfectamente a la sociedad humana, fueron el mayor logro del clan Wasu. En cuanto a los semi-Ghouls creados artificialmente como Kaneki, eran experimentos incompletos realizados en secreto por Akiro Kanou. Para la época de la historia original, el clan Wasu ya había abandonado tales experimentos, y Nanao había sido silenciado por sus esfuerzos. Eto rió fríamente. Tiene sentido. Si pudieran convertirse en humanos, los Wasu tendrían aún más libertad para controlar el mundo. El mayor temor del clan Wasu era que su verdadera naturaleza como Ghouls fuera expuesta, lo que socavaría su dominio sobre la sociedad. En fin, ahora te creo. En cierto modo, eres incluso más único que yo. Un mitad humano que puede usar habilidades similares a las de un Kakuja sin un Kakuou. El clan Wasu una vez produjo un mitad Ghoul nato, pero lo que tú eres es inaudito. Finalmente convencido, Eto añadió. Por cierto, ¿estás al tanto del mayor tabú del clan Wasu, no? Sí, respondió Byakuya. El rey subterráneo, o el rey tuerto original. Byakuya fue solo el primer rey tuerto del árbol Aogiri. El rey tuerto original, en el sentido estricto de la palabra, era un semi-Ghoul nacido naturalmente en el clan Wasu hace muchos años. Sin embargo, ese semi-Ghoul despreciaba al clan Wasu a pesar de ser uno de ellos. Se opuso al clan e incluso se sometió a la dragonificación.
Finalmente, este individuo fue desterrado a las profundidades subterráneas del Distrito 24, donde fue conocido como el Rey Tuerto y el Rey Subterráneo. Los restos de esa forma dragonificada aún están en las profundidades del Distrito 24. Ahora que lo pienso, si tú también pudieras dragonificarte, podrías tener una verdadera oportunidad de derrocar al clan Wazoo, reflexionó Eto. Tienes sangre Wazoo, ¿verdad? En teoría, podrías transformarte en dragón, añadió. La larga historia de canibalismo del clan Wazoo había fortalecido su linaje hasta el punto en que los miembros modernos de Wazoo nacieron como Kakujas naturales. Esto también hizo posible que aquellos con sangre Wazoo se dragonizaran, transformándose en criaturas enormes que se extendían por toda la ciudad. Sí, preferiría no, murmuró Byakuya, sintiéndose sin palabras. En lugar de convertirse en dragón, prefería usar su Susanoo perfecto para destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Al menos así, podría volver a ser humano cuando quisiera. Eto solo estaba bromeando y rápidamente descartó la idea. Cierto. Yo tampoco querría que te convirtieras en ese monstruo. ¿Y si no pudieras volver a la normalidad? Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.